El mensaje de esta tarde es: no sueltes tu vara. ¿Cuál es el tema del mensaje de esta tarde? Dígale que está a la par: no sueltes tu vara. Este es un mensaje profético que el objetivo principal es despertar algo maravilloso en la iglesia de hoy. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido promesas? ¿Y cuántos han recibido promesas de humano? Que el hombre le diga: voy a cambiar. No cambió. Vaya, que un hijo le diga: no lo vuelvo a hacer. ¿Lo vuelve a hacer? Sí. Vaya pues, mañana te lo pago. ¿Quién le ha dicho eso? Yo te lo pago, hombre. Y afligido uno hasta 5, ¿va? Y son promesas que nosotros hacemos. ¿Cuántos creen en las promesas de los hombres? Pero yo vengo a decirte esta tarde que el que te prometió lo va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si el Señor dijo que nos va a bendecir, nos va a bendecir. Amén. Porque no bendigo yo, como dijo el hermano Oscar, es quien Dios lo bendice a usted. Y este año estoy muy agradecido con el Señor porque nos permite poder cumplir el mandato del Señor, y es poder evangelizar, poder llevar buenas de salvación. ¿Cuántos hemos ido a ganar almas en El Rey Te Mandó a Llamar, en el evangelismo, o hemos traído a alguien a la casa del Señor y hemos sido bendecidos? Porque somos parte de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son exageradas. ¿A cuántos les han dado una palabra profética exagerada? Que alguien me diga: ¿lo creías? No, si lo creías, porque era imposible. Porque las promesas de Dios son exageradas, van contra la lógica humana. Porque Dios te promete y te dice: yo te voy a bendecir a mí, yo te voy a renovar a mí. Y se vuelve, y a veces se vuelve incierto, porque como nosotros comparamos las promesas de los hombres con las promesas de Dios, ahí creemos que se nos puede olvidar. Porque el diablo es aquel que dice: mucha emoción tiene, hermano pastor. Usted le habló con emoción a la hermana. ¿Cómo esa hermana va a encontrar marido si es toda? Y le dicen: anillo pongo en tu dedo y te vas a casar. Y ay, Dios. Le dicen a alguien: el Señor hará algo grande con tu familia y van a ser testimonio. No, si cada día peor. Porque esas son las promesas que hace Satanás. Pero yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que lo que Dios dice se cumple. Y si tú tienes una promesa olvidada durante este año 2022, déjame decirte que la vida no se ha acabado si no vas a entrar a una nueva temporada. Porque muchos decimos: es que bien emocionante cuando uno va a la iglesia, pero cuando veo mi realidad. Pero es que la realidad es lo que el diablo quiere decirte. La realidad es que muchas veces también, ¿a cuántos tienen una promesa que lleva años y no se ha cumplido, que alguien se la dio, se la compartió en nombre de Dios, y usted cree que no la ha recibido? Y ¿sabe qué pasa? Que el diablo es aquel el que le dice a uno: es que fallaste, y como fallaste, Dios ya no te oyó. Y uno lo llega a creer. Pero Dios, vuelvo y les voy a decir, y que les quede claro, que no es hijo de hombre para que mienta y no se va a arrepentir. Si Él te prometió que te va a bendecir, te va a bendecir. Lo que Dios prometió, amada iglesia, yo declaro para ustedes que no se van a morir sin ver cumplidas las promesas del Señor. Lo vamos a decir nuevamente: usted no se va a morir sin ver cumplidas las promesas del Señor. Amén. Estamos en un culto de celebración, ¿sí?
Usted tome la palabra y diga: yo voy a creer en el Señor, porque el único mentiroso es Satanás. Sus ojos lo verán. Yo vine a declararle y a profetizar esta tarde que usted está a punto de ver el cumplimiento de las promesas de Dios en su voluntad, en su tiempo. ¿Cuántos van a decir: hoy a las 12 de la noche he peleado la buena batalla de la fe? Porque es de pelear la batalla con la fe. Porque yo les compartía desde que iniciamos la iglesia cómo vamos a terminar este 31 de diciembre. Yo estoy completamente seguro, los que ahora estamos reunidos estamos bendecidos. Y usted póngale el nombre de su bendición a lo que tiene, no a lo que no tiene. Porque si usted está pensando con lo que no tiene, esa no es su bendición. Yo vine a predicar a personas sedientas de una palabra esta tarde. ¿Cuántos están sedientos de una palabra? Amén. Pero también vengo a predicar para aquel que hoy me dice: hey, pastor, yo sinceramente también estoy cansado. Cansado porque yo no veo el cumplimiento y a veces no veo las cosas claras. Pero yo vengo a decirles: ¿cuántos tienen promesas un poco retardadas? Pero retardadas que el Señor dice: a mí me la dieron, pero todavía no. Que el Señor lo va a sostener a usted mientras llega su promesa, porque Él lo hará y lo va a cumplir. Vamos a estudiar y vamos al libro del Salón de la Fama, Hebreos capítulo 11, verso 21. En este libro de la fe, es un libro que nos habla, encontramos hombres que marcaron la generación. Ustedes ven, y ahora dice, me ayudan a leer: por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Y oiga esto: y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Encontramos esta palabra. Y hay palabras que cuando uno las lee, y bueno, dice: ¿qué quiere decir, pastor? Encontramos aquí a un hombre que desde que tuvo que nacer, tuvo que luchar, desde que tuvo que nacer. Porque cuando estaba a punto de ser primogénito, y para aquellos quienes fueron a escuela bíblica les habrán enseñado que cuando iba a nacer se tuvo que jalar de su hermano para nacer. Imagínate luchar desde que vas a nacer. Como algunos de los que estamos aquí, que si usted le cuenta a su mamá cuánto le costó nacer, le va a contar una historia. Dicen que yo nací como 10 meses, pero soy quemadito, negrito, porque me tuvieron en incubadora un mes después. Pero desde ahí empezó a luchar Jacob y se agarró del calcañar. Imagínate agarrarse, la Biblia lo describe. Y yo le quiero decir a alguien que Dios lo marcó desde el vientre de tu madre. Qué bendición saber que Lucas fue pedido en oración para una familia. Qué bendición que tus hijos ahora van a marcar generación y que un día van a decir: en el 2022 estuvimos en Iglesia Cristiana a su presencia, pero ahora Dios nos bendijo de tal forma que yo soy bendición para mi familia. Un día tus hijos, cuando tengan a sus hijos, van a ser de bendición. Y es lo interesante de esta palabra. La palabra nos dice que es por fe que vivimos. Y hoy estamos aquí parados y estamos aquí en este 2022 por fe. La Biblia dice que por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, adorando y apoyado sobre el extremo de su bordón.
Jacob había agarrado una vara y ahora les voy a explicar qué significa una vara. ¿Cuántos han visto como la vara de Aarón? ¿Sí? Y la pregunta que usted me debe hacer, pastor, ¿qué significa no sueltes la vara? ¿Por qué Jacob dice que iba a bendecir a sus hijos al morir? ¿Y por qué bendijo a cada uno de los hijos de José y se apoyó sobre el extremo de su bordón, de su vara? Porque la vara significa, era lo más importante para un patriarca. Jacob adora sobre su vara, sobre su bordón, porque era importante. ¿Por qué no se apoyó en otra cosa? ¿Por qué la Biblia resalta que se apoyó en una vara? En la antigüedad todos los patriarcas tenían una vara y esta les servía, la vara, para desplazarse en el camino. Ellos tenían una vara que les servía no solo de apoyo, sino que le ayudaba a defenderse por los valles, por las fieras. Ellos se defendían, era un objeto de pelea. Y si salía un ladrón, ¿con qué creen que lo agarraban? Con la vara. La vara servía para mucho. La vara era personalizada, como ahora usted que su celular, vea su celular, casi no se parece al de nadie, va, porque usted le pone algo. Pero para el patriarca la vara era todo. Y así Jacob había diseñado su vara. Pero en aquel entonces la vara significaba, y pónganme atención, que en la vara el patriarca ponía las promesas de Dios, las escribía. La vara estaba llena de las promesas que Dios había dado, que Dios había hablado. Y esos hechos importantes de su vida, el patriarca ponía el lugar donde estaba, podía marcar nombres, ¿cuántos tienen una agenda y marcan? ¿O cuántos tienen en su altar o en su Biblia y están? Para el patriarca la vara era eso, que usted en su Biblia dice: yo te pido por mis hijos. Nadie lo mira, pero usted lo sabe que ahí está escrito. Nadie sabe dónde usted ha escrito las promesas. Para eso servía la vara de los patriarcas, en este caso de Jacob. Lo iba marcando, lo iba convirtiendo en su diario. ¿Quiénes tenían diario cuando eras niñas? Bonito, ¿va? Bonito. Pues para el patriarca era su diario. Ahí escribía. Ahora entiende lo que era la vara. Le servía para escribir, era su diario y también para defenderse. ¿Y por qué, pastor? Dice la Biblia que Jacob iba a adorar al Señor en sus últimos días apoyado de la vara. ¿Por qué? Porque él se recuerda de cada promesa del Señor y cuando iba a morir, él se acordó que Dios lo sostuvo hasta el último día de su vida. Y Jacob escribe cada promesa. Y ahí estaba Jacob. Estaban escritas sus memorias proféticas. ¿Cuántos han escrito una palabra que Dios le ha dado? Y la tiene atesorada o en su corazón, o la ha grabado, o la ha guardado. Así hizo Jacob. Un día, yo estoy completamente seguro que cuando usted esté a punto de estar en la presencia de Dios, estoy seguro que usted va a decir: todas las promesas que el Señor me hizo se han cumplido. Y eso es lo que declaro para esta iglesia, que cada una de las promesas que el Señor te ha dado se van a cumplir, aunque parezcan imposibles. Porque parecen imposibles. Si yo le pregunto a más de alguno en esta iglesia: ¿creíste que lo ibas a tener? Me puede decir que no. Jacob nació gemelo. Su hermano era Esaú. Jacob tenía características muy distintas a su hermano Esaú. Jacob era un hombre de casa. Era casero, que le gustaba cocinar, que le gustaba estar con su padre. Sin embargo, Esaú era un hombre de campo, que le gustaba andar cazando. Era un hombre que le gustaba conocer lugares. La Biblia relata que un día Esaú venía hambriento. ¿Cuántos han tenido hambre así que hay una gran hambre? Pero ahorita no tienen, vea.
porque ahí tenemos algo especial para ustedes. Pero cuando uno tiene hambre, no es capaz de ver ¿qué hace uno con una gran hambre? No, ¿qué come? Se desespera. Entonces Esaú le dijo a Jacob, porque Jacob era un niño bueno. ¿Cuántos son niños buenos de casa? No, solo Esaú veo aquí. Esaú era como el que solo andaba afuera, pues. Y Jacob había hecho un plato de lentejas. ¿Ustedes cuántos fueron a la escuela bíblica? Y saben que Esaú vendió su primogenitura ¿por un qué? Por un plato de lentejas. Y aquí es cuando Jacob comienza a usar algo que Dios también nos ha dado a nosotros: inteligencia. Y muchas veces los más fuertes no son como el hermano Chepe, el hermano Ricky. Los más fuertes son aquellos que podemos ser, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que deberíamos de ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Y así fue Jacob. Jacob fue alguien que le llegó la oportunidad y aprovechó la oportunidad. Y en esos momentos indicados, porque muchas veces uno le ha tocado tomar una decisión y decir: esta es mi oportunidad, y también pelear por la oportunidad. No llega la oportunidad a tu año y dijiste: este año no me pasó nada. Pasó enfrente en los ojos y no la agarraste. Y Jacob en este momento hace y compra la primogenitura. La Biblia dice que Jacob le dijo: te doy de mi sopita, le dijo, a cambio de tu primogenitura. Era bastante especial. Típico Ricky. Pero cuando Dios te va a bendecir, Él mueve todo a tu favor. ¿Sí? ¿Cuántos han recibido bendición que ustedes ni siquiera tocan la puerta? Porque el Señor te ha bendecido. Que vos ibas pasando y ni modo, te cayó. Porque esa es la bendición de Jacob. Esaú viene y como tenía hambre, ten cuidado, iglesia, cuando tengan hambre. Hambre de todo. Porque va a vender hasta su mamá. Porque el hambre da hambre del estómago, hambre de dinero, hambre de poder, hambre de todo. Pero cuando uno confía en el Señor, sabe quién es su sustento. Esaú, entonces, ¿qué creen que hizo? Ustedes lo saben. ¿Vendió o no la vendió? Sí la vendió. Y se comió aquella sopita bien rica. Pero Jacob tenía una confidente. ¿Saben quién era la confidente de Jacob? ¿Quién me dice? ¿Quién? La mamá, como algunas de todas aquí que consienten a un par de hijos, ¿o no, hermanas? ¿Ah? No. Jacob le dice a su mamá que su papá estaba a punto de morir y que él quería ser su primogénito. ¿Y saben qué hace su mamá? Su mamá ni siquiera se pone en contra, sino que le ayuda. Hasta ustedes saben que le puso, ¿qué le puso en los brazos? Pelos, piel, todo, ¿vea? Para parecerse a su hermano. Pero cuando ya uno está comido, ya cayó en sí en Esaú que le habían robado la primogenitura. Y entonces Esaú, ¿qué creen que hace? Promete matarlo. Y ahí está. Ustedes saben lo que pasa en esa historia. Pero a pesar de eso, Jacob tiene que salir de la casa. Esaú le promete matar a Jacob. Entonces hasta la mamá le alista la maleta.
Y con un dolor le dice la mamá: te tienes que ir a una tierra lejana. Ya han visto despedir a un hijo, una mamá. Pero ha de ser duro decir: te vas y te alisto la maleta. Yo no quisiera. Pero así como Jacob, a muchos de nosotros nos ha tocado salir de lugares que nosotros estábamos cómodos. Los que tuvieron un hogar y por situaciones distintas saben que es separarse de un hogar. Y esa comodidad que en ese momento está, hay que dejarla y hay que abandonarla. Jacob sale triste de esa casa y sale con una gran incertidumbre en la vida. ¿Cuántos de ustedes han tenido una incertidumbre de no saber qué hacer? Eres como, ¿y ahora? Y despertás con una incertidumbre. Y llega un momento que uno a veces no quiere ni salir, vea. Y hasta en el sillón deja marcado, así se marca uno. Y cuando uno se levanta, ahí está el gran hoyo en el sillón, de lo decepcionado, de lo triste. Y es ahí cuando esa condición nos pasa. Es cuando Dios habla y Dios saca a Jacob de una situación que pareciera de película, porque aquel momento de paz que había en la casa de Jacob, de un día para otro, aquella familia, aquello se había disuelto. El hermano quería matarlo, pero a pesar de eso, Dios sigue en control. Y a pesar de que muchas veces a usted este año le ha tocado salir de la comodidad de algún trabajo, de su casa, de un negocio, aún ahí nosotros debemos de saber que Dios tiene el control de nuestras vidas. Porque felices para los que ahora tenemos familia, pero hay más de alguno en este lugar que no lo está esperando nadie. Pero ahí mismo el Señor está al cuidado de sus hijos. Y es que es ahí cuando tiene que salir de la casa de su padre. Y sale Jacob. Pero cuando él iba de camino, él iba huyendo. Y hay un momento ahí importante cuando Jacob va huyendo y él se cansa. ¿Y cuántos han escuchado esta historia de que él, al descansar en el camino que iba huyendo, agarra y va y agarra una piedra y se recuesta? ¿Alguien conoce esa historia? ¿Sí? Pero ¿por qué lo hace? Porque él entiende que está sin salida y descansa en la roca. Y el Señor a más de alguno esta tarde le está diciendo: tienes que descansar en la roca que soy yo. Porque a veces uno ni entiende por qué se metió en algún lío. ¿A cuántos se han metido en un problema que no sabían que se iban a meter? Así le pasó a Jacob. Salió de su casa por un problema que no debía de salir. Pero él está descansando. Y cuando él está descansando en la roca, viene una revelación y viene una palabra. Así como cuando usted ya ha tenido un problema que lo angustió este año, pero que lo angustió. ¿Quién me dice que lo angustió? ¿Y qué opción le quedó? Solo descansar en el Señor. Y ahí es cuando cobra vida la palabra que dice: el Señor es mi pastor, nada te va a faltar. Porque aunque fuiste con alguien más, no pudo ayudarte, pero el Señor sí te ha librado para este año 2022. Y el Señor te ha guardado bajo la sombra del Altísimo. Jacob descansa sobre la roca y recibe una revelación. Porque cuando uno está en los problemas no encuentra una salida, pero cuando descansa en el Señor recibe una palabra. Y esta es la palabra que el Señor ahora mismo te está diciendo. Yo no sé qué situación tan difícil puedas estar viviendo, pero como les dije a un inicio, Dios no es hombre para que se arrepienta, porque todas las promesas se cumplirán. Él no miente, Cristo Jesús no miente, Él es la roca. Él se encarga en decirnos a nosotros: confía en mí.
confía. Porque una cosa es confiar en el humano y otra cosa es confiar en el Señor. Y es ahí cuando viene una revelación a Jacob, cuando él está descansando. Imagínense a Jacob huyendo, el hermano lo quiere matar, cansado, descansa. Y es cuando ahí se le abren los cielos a Jacob. Ustedes han visto y han leído en la palabra que dice que ángeles subían y ángeles bajaban. Los cielos se abrieron para Jacob. Así como los cielos se van a abrir en tu casa. ¿Cuándo, pastor? Cuando descanses en Dios. ¿Cuándo, pastor? Porque yo le voy a decir algo. Yo estoy seguro que este año a usted le dieron un examen médico que decía que usted... Pero aquí está. Sí. Aquí está. Porque los hijos de Dios no vivimos sobre lo natural, vivimos sobre lo natural. Qué bendición. Yo quisiera ver ángeles subir y ángeles bajar a mi vida y que el cielo se abra a favor. Porque Él así lo hizo. Porque hay un sistema de bendición. Y hay cosas que Dios tiene reservado para usted, como lo tiene para Jacob. Y ustedes se recuerdan esta historia bíblica que dijo, cuando Jacob peleó con un ángel, en ese momento peleaba. ¿Y qué le dijo? No te dejaré hasta que me bendigas. Dios le dice a Jacob, te voy a bendecir. Y Jacob llama a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Así como tu casa, tú la vas a llamar esta noche Betel, casa de Dios, porque ahí yo te voy a hablar. Jacob llama a ese lugar y le dice, casa de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque muchas veces tú te vas a quedar sorprendido con una palabra que Dios te dé, porque no la vas a entender. Yo estoy seguro, si yo le digo a alguien esta tarde una palabra y le digo, de acá a 2 meses el Señor te va a devolver lo que tú habías perdido, tú no lo vas a entender en ese momento porque no lo ves. Así el Señor le dijo, te voy a bendecir, y ese lugar de descanso se volvió Betel, casa de Dios. Pero ¿qué significaba eso? Que Betel significa casa de un Dios que no conozco. Porque solo había una palabra. Pero cuando vino el Señor y cumplió su palabra, Él le dijo, va a ser una casa donde tú me vas a conocer. Dios le dice a Jacob, tu descendencia será como el polvo de la tierra. Solo pónganse en contexto. Que Dios le dijo a Jacob, Jehová le dijo, tu descendencia será como el polvo de la tierra, y venía huyendo y sin nada. ¿Usted hubiera creído esa palabra? Yo le digo a Raúl, no hombre Raúl, Dios te va a bendecir, y lo veo solo. Hasta risa le da, miren. Porque así le da risa a uno. No, hermana, mire que Dios lo va a bendecir. ¿Y yo de dónde? Me voy a regalar mi pedazo de pollo en la noche. Porque uno es así. Jacob recibió una palabra, pero lo importante es recibir una palabra, que el que tiene una palabra de Cristo lo va a encontrar todo. Porque si usted está huyendo donde esté, del oeste, del sur, del norte, de donde esté, Dios lo va a bendecir. Pero créalo, iglesia, créalo, porque Dios le dice a Jacob, imagínate la palabra que le dice, de todas las familias de la tierra serás bendito tú y tu simiente. Y Jacob estaba huyendo. ¿Cómo lo iba a creer? Es que si a ti te dicen, mira, te vas a ir de viaje, y como si ni pasaporte tengo, ni para el pasaporte.
Nadie lo va a creer. No, hombre, es que Dios te va a bendecir con un vehículo para ese año 2023 y no puedo ni manejar. ¿Cómo? Y vos decís, ¿y cómo? Y que Dios te va a bendecir con una familia. Yo soy toda fea, dice. ¿Cómo? Y yo soy toda... Ni hablar puedo. Y que el Señor lo va a posicionar a esta iglesia cristiana presencia. Y que nos cuesta venir a todos nosotros los poquitos. Les he rogado a todos para que vengan hoy. ¿Y cómo Jacob iba a entender eso? Le dijeron que tu descendencia iba a ser como el polvo de la arena. ¿Cómo? Yo no sé si has estado en una situación donde Dios te promete algo y vos decís, ¿cómo? ¿Cómo? Pero es ahí, es donde Dios quiere que tú entiendas que de esa casa pequeña Dios te va a bendecir. Que de esa familia pequeña Dios te va a multiplicar. Que de ese negocio tan pequeño Dios te va a bendecir. Que de aquello que no era nada, hoy tienes 2, 3, 4. Ahí te va a bendecir. Que hoy tienes a tus hijos benditos. Que tienes a tu familia completa. Que estás sano. Porque nadie lo creería. Si muchos deberíamos de estar muertos. ¿Por qué de un canasto Dios nos ha bendecido? ¿Por qué? Y es de entender, y yo lo que quiero decirles, que no es lo importante su punto de partida, es hasta donde Dios nos va a llevar. A mí no me importa que estemos aquí, es a donde Dios nos va a llevar, iglesia. Y de verdad se lo digo de corazón. Esto de Dios nos va a llevar a usted. Si la iglesia es bendecida, usted va a ser bendecido. Sus hijos, si usted como padre de familia es bendecido en este próximo año, mire, qué bonito es que los hijos anden estrenando, va. Eso es bonito. Y no se acuerda cuando no podía para comprarles una camisa para el estreno. Y ahora, mira, ve de marca. Ya no vas allá al shopping. ¿O se te ha olvidado? Vamos a Simán, mi hermana Vilma, que pase. ¿Ah? Porque si lo está diciendo el dueño del oro y de la plata que nos va a bendecir, nos va a bendecir. Amén. Nos va a bendecir. Nos va a bendecir. De verdad, iglesia, prepárese porque este 2023, este solo es el punto de partida. El destino está en las manos de Dios. Y cuando yo les digo, no sueltes tu vara, es porque la vara tiene promesas. La vara tiene promesas y te vas a acordar. Un día yo lo escribí, se va a cumplir. No sueltes tu vara. Jacob no la soltó ni para el día de su muerte. Jacob le dice a Jehová, Jacob, yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y yo le declaro para esta iglesia, no dejemos nuestra vara hasta que Él nos bendiga. Y seamos de bendición para los demás. Acuérdate que Dios va a cumplir hasta los puntos y comas que te ha prometido. A ti se lo va a cumplir con punto y coma. Si el Señor dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Todas las promesas, todo esto que hizo que Jacob creyera. Jacob llevaba una vara porque necesitaba su apoyo. Esa promesa que Jacob tuvo en su camino, cada vez que el viento azotaba fuerte, Jacob miraba su vara y Jacob agarraba las promesas del Señor. Jacob muchas veces estaba con duda y sucumbió, tropezó, pero un día se levantó porque se levantó en su vara. Así como este año, ¿cuántas veces tuviste duda, pero te acordaste? Allá en el culto dijeron que Dios me iba a bendecir y te levantaste. Si muchos no queríamos venir, pero te acordaste que estabas con tu vara levantándote, aunque parezca difícil, aunque la situación no se daba, pero yo me levanté porque miraba las promesas del Señor.
Solo por las promesas. Porque nosotros no somos de aquellos que tenemos promesas olvidadas. Porque si sabemos que Dios lo cumplirá, lo cumplirá. Y yo quiero que ahora usted salga de esta iglesia sabiendo que Dios va a cumplir las promesas. Y Él no miente. Él no miente. Después de esas promesas, Jacob tuvo que entrar en un proceso. Pero ¿por qué Dios me da promesas, pastor, con las que me emociono y después tengo que esperar? ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué si Dios le dijo que iba a ser grande, por qué lo hizo llorar? Usted no ha llorado esperando una promesa de parte de Dios. Claro que hemos llorado. Claro que hemos sentido humillaciones. Claro que has sentido desprecio. Claro que te sentiste avergonzado un día que no podías pagar. Claro que te sentiste avergonzado que te cobraran. Claro que sí. No podías, pero confiabas que un día te ibas a levantar y ibas a ir a pagar. Qué difícil ver a un niño pedirle algo a uno como padre y uno no poder dárselo. Eso es difícil. Uno quisiera arrancarse el corazón, pero no puede. Y los procesos para Jacob fueron duros. Es que hay procesos que si fueran cortitos, qué bonito. Pero hay procesos que llevan años. Hay gente aquí esperando una respuesta de Dios y llevan años y se acabó este año y no la recibiste. Pero déjame decirte que se va a cumplir. Se va a cumplir. Preguntarle a alguien que se le ha cumplido. Se va a cumplir. Te lo prometo que se va a cumplir. Porque Jacob dijo, pasó un año. Pasó otro año. Cada palabra que el pastor predica, pero ¿y qué pasa? Pero la Biblia dice que la fe es la convicción de lo que se espera. De lo que se espera. No dice que mañana va a ser. Es la fe la que te dice que es la convicción de lo que se espera. Porque para que Jacob llegara a esa bendición, ¿saben cuánto fue? 20 años esperó para llegar a esa tierra. 20 años. Yo no sé cuántos años llevas esperando. Y Jacob llega donde un tío. Y de esos tíos bien duros. Porque lo hizo trabajar. Y la mamá le había dicho, allá te van a esperar con Netflix, con internet. Dijo, andate para donde tu tío, le dijeron. Iba confiado. Allá te espera, como cuando uno le dice, venite a Estados Unidos, aquí te espero. Pero la mamá le dijo, no, allá te está esperando tu tío. ¿Qué? Nomás llegó, lo puso a trabajar. Y el tío le dijo, te vas levantando de madrugada. ¿Cuánto le gusta madrugar? Aquí las vacas ordeñamos a las 3, papito, le dijo. Pero las 2 ya bien bañados, le dijo. Y era Jacob el niño bonito de la casa, ¿se imaginan? Miguel Ángel. Pero miren como estas historias son tan bonitas. Pero él se fue a trabajar. Se fue a trabajar Jacob. ¿Y sabe a quién vio? ¿Quién me dice a quién vio? Cuando fue a trabajar Jacob. ¿Ah? ¿A quién? No, no es ella. Se enamoró de la hija de Labán. Se llama Raquel. Enamorado como Miguel Ángel. Y uno enamorado. ¿Quién anda enamorado hoy? Que me diga alguien. Josué, sentís el tiempo, la distancia, el hambre, el aire. Uno no siente nada enamorado. Mire, ¿quién se quedaba hablando por teléfono toda la noche? Ay, ¿cómo que era algo? No, yo no. Pero ustedes, ¿qué me dicen? Jacob, por ella, ¿qué tuvo que hacer? Alguien que me diga que fue a la escuela bíblica. ¿Cuántos años? 7 años. Y usted ni siquiera para la Coca-Cola de la bicha quiere trabajar. ¡7 años! Así que cuando vengan a pedirle a su hija, le dice, 7 años me venís a trabajar.
Al grupo George por la Michelle. Pero como el tío era algo, le dio a la más fea. Ya voy a buscar a quién darle yo. Pero después se hicieron, ¿cuántos años se tuvo que hacer para? 14 años por la tal Raquel. Y este Rafa ni por uno va. Y quiere la Raquel. Y este Raúl llorando y ni 2 meses lleva. Pero un día Dios le dijo a Jacob: vete de ahí. ¿Y quién creen que agarró Jacob? No, también la Raquel. No, ya va de enamorarse. Agarró a la Raquel y agarró a la vara. Su vara. ¿Qué era su vara para él? Todas sus promesas. Todas sus promesas. Y aquí hay muchos de los que ahora estamos aquí, incluyéndome, que le tenemos que decir a este año 22: adiós. Adiós, se acabó. Bye. Cabal, ese corito me gusta. Y nos vemos en el próximo año, en nuestro mejor año. Un tiempo de cosecha, un tiempo de crecimiento, un tiempo donde vamos a reverdecer. Y entonces Jacob tomó todo lo que Dios le había dado. Y a Jacob no le faltó nada. Al contrario, cuando fue donde su tío Labán, se enriqueció. Él se aprovechó. Y Dios ya comenzó y lo lleva. ¿Cuántos van de escalón en escalón? Que me digan que este año subió un poquito, aunque sea de peso, pues. Pero que usted me diga: no, pastor, yo en diciembre del año pasado, si usted me hubiera conocido, no, hombre. Pero hoy, ¿cuántos han subido? Un poquito, pues. Aunque sea las cejas, póngase postizas, las pestañas. Póngase extensiones, pues. Póngase lentes, algo. Porque las cosas, amados hermanos, no son rápidas. Yo quisiera que fueran bien rápidas. Porque lo rápido, ¿cuántos saben que lo rápido es inestable? No le han llegado cosas a vender chinas que son bien bonitas, pero se acaban al día siguiente. ¿Sí? Porque yo he aprendido que cuando nosotros ya, ¿cuántos ya son maduros en la fe aquí, cristianos de años? Así me gustan a mí los cristianos de años de esta iglesia. ¿Sí? Amén. Nosotros hemos aprendido a estar contentos con lo que tenemos. No importa con lo que tenemos. Porque Jacob sinceramente no renegó. Y le tocó un tío que lo puso a trabajar. Y el trabajo de nosotros no es renegar. Dígale que está a la par: ya no renegues, por favor. Seguí trabajando mejor. Porque Dios lo lleva. ¿A dónde lo llevó primero? Cuando lo llevó a la piedra, ¿cómo se llamó? ¿Alguien que me diga cómo se le llamó? ¿El lugar? ¿Casa de Dios qué era? Betel. Pero ahora Dios lo saca de la tierra del tío y lo lleva para un lugar que se llama Peniel. Y cuando Jacob llega a Peniel, alguien le da aviso y le dice: tu hermano te anda buscando. Pero habían pasado 20 años, el hermano no se lo había olvidado. Ya lo han dado siguiendo gente por a ratos a uno y uno ya ni se acuerda de ellos. Pero este se andaba acordando de ellos. Los bancos. No, después de años ya prescribe, ya es delito que le cobren a uno. Y Jacob se va a solas y cruza un lugar que se llama Peniel. ¿Qué significa Peniel? Un encuentro cara a cara con Dios. Y cuando Dios lo saca de un lugar, lo va a llevar a un encuentro cara con Dios. Porque el encuentro que más le marca el futuro, y dice la Biblia, que es en Peniel, donde luchó con un ángel, con él toda la noche.
Y no toda la noche, luchando, luchando, hasta que el ángel vio que el hombre de Dios, Jacob, era insistente. Se imagina a Dios en el cielo ahora y los ángeles de Jehová en esta iglesia diciendo: aquí hay mucho Jacob insistiendo. Y Dios nos enseña a cada uno que las batallas más grandes también se ganan con humildad. Porque Dios quiere que a medida uno sea bendecido, uno también se humille delante de Él. ¿Por qué se lo digo? Porque al tocar la cadera que tuvo Jacob que caer cuando el ángel toca la cadera, y le dice, eso es tan poderoso que le dice: ¿cuál es tu nombre?, le dijo el ángel a Jacob. Y Jacob le dice: mi nombre es Jacob. Y yo quiero que alguien me diga: ¿qué significa Jacob? Jacob significa el engañador, el mentiroso, el usurpador, el quinquitero. Es decir, que él llega a Peniel. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué significa Peniel? Un encuentro cara a cara con Dios. Y cuando está en un encuentro cara a cara con Dios, el ángel le pregunta: ¿quién eres? Yo soy Jacob, yo soy un usurpador, yo soy un engañador. Y Dios le dice a Jacob: le cambiaré la identidad. ¿A cuántos de ustedes le dijeran: bueno, eras pecadora, y ahora qué? Hija de Dios, hijo de Dios. Porque cuando Dios hace algo en tu vida, te cambia la identidad. Te cambia la identidad. Y hay muchos que no logramos superar muchas cosas porque tenemos identidad vieja. Pero el ángel de Jehová ahora le dijo a Jacob: no te llamarás mentiroso, no te llamarás engañador, no te vas a llamar la prepotente, no te vas a llamar el amargado, no te vas a llamar el engañador. Ahora yo te voy a cambiar el nombre. ¿Y saben qué nombre le puso a Jacob? Israel, que significa: Dios me visitó y yo lo vi cara a cara. Porque estoy seguro, iglesia amada, que este año Dios comenzó a cambiar nuestra identidad de ser usurpador, de ser engañador, a un hijo de Dios. Dios lo transformó. Lo llevó y lo sacó de Betel a casa de Dios. Lo llevó a Peniel. Y Dios le prometió que lo iba a bendecir. También dijo: yo te haré una nación grande. Génesis capítulo 35, versículo 10. Y aquí viene lo más importante. Génesis capítulo 35, verso 10. Y le dijo Dios: tu nombre, Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y el versículo 14 dice: y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con Dios. Mis hermanos,
Yo vengo a decirles que ninguna promesa de Dios se va a olvidar. Y la vara que Él ha puesto en tu mano es para que recuerdes que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Jacob le dijo: unos días van de camino. Los primeros 7 años fueron de trabajo, trabajó otros 7 años. El punto de partida fue Betel, llegó a Peniel. Y yo vine a traer una palabra para muchos de los que ahora hoy estamos aquí. ¿A cuántos Dios te ha dado una vara, una promesa, una palabra? Y si tú hasta ahora no te has cansado y aún estás aquí, las promesas de Dios se van a cumplir. No sueltes la vara. Si yo suelto la vara, suelto mi bendición. Números capítulo 17, versículo 6. ¿Cuántos pueden? Levanten su mano derecha conmigo y vamos a leer esto. Y dice, leamos. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y a todos los príncipes de ellos les dieron varas, cada príncipe por la casa de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre la vara de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. El versículo 8 dice: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Iglesia amada, Dios va a reverdecer su vara para este año 2023. Y si usted le pone atención, dice: al día siguiente vino Moisés al tabernáculo y la vara había reverdecido. Hoy en el Espíritu vamos a orar y vamos a declarar que todas las promesas del Señor se cumplirán y Dios va a reverdecer la vara en tus hijos, en tu familia, y comenzarás a ver un milagro en esta noche.